Bueno, que sí es botín político, electoral, todo es electoral, estamos a menos de 3 meses y medio de las elecciones, pero en el fondo hay una crisis por falta de agua, se va a agravar esa crisis, se va a secar el Cutzamala, alcanzará el abasto de agua surtir las necesidades de los capitalinos. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos Mota. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Arturo Dan. Hola, Manuel, Lucy. Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Carlos, hay crisis por falta de agua porque pues ve uno los niveles, digamos, del Cutzamala, de las presas que abastecen ese sistema, que no es el único del que se provee, digamos, agua a la capital del país, pero están muy por debajo de lo que históricamente para un mes de febrero marcarían. ¿Cómo ves las cosas? Yo creo que sí hay una crisis, hay un problema severo de falta de agua, de escasez, y creo que hay 3 signos muy claros que están a la vista de todo el mundo, ¿no? El primero es el que estás pues citando, el tema del Cutzamala. La gente que vive en esta zona, ¿no? Valle de Bravo y tal, donde opera todo este sistema. A mí me han dicho esta semana empresarios que tienen en su típica casa de descanso por allá, este lago que pues abastece en parte al sistema Cutzamala, pues está realmente casi seco, no seco por supuesto, pero está muy por debajo de lo que solía ser. Te puedes ir, en lugar de nadando y haciendo kayak, pues trotando donde antes había agua, ¿no? Entonces esto creo que sí es un signo a la vista de todos y no creo que se pueda utilizar políticamente. Bueno, lo podrán hacerlo, pero a lo que voy es que es un signo claramente verificable, ¿no? Es un dato duro. Hay otro dato que es que el propio SACMEX, este sistema de agua de la Ciudad de México, ha hecho desde enero pasado pues estas entregas de agua por tandeo a diferentes zonas de la capital, lo cual habla de que la propia autoridad que gestiona el agua pues reconoce que hay cierta escasez y tiene que gestionar las entregas en ciertos días de la semana, en ciertos horarios. Y el otro tema verificable, también tercer dato, es que desde hace cuando menos 2 décadas, si uno googlea, busca en internet documentos académicos al respecto, desde hace 2 décadas se habla de una crisis que venía para tema de agua en la capital, porque en gran medida hay una fuga, que todos sabemos este famoso dato del 40% del agua que llega a la capital se desperdicia porque se va por fugas y filtraciones. Entonces yo creo que efectivamente hay una crisis, estamos llegando a un momento de saturación en donde la presión hacia el sistema Cutzamala es realmente fuerte, y la verdad es que cuesta mucho trabajo cuando uno escucha lo que dice Martí Batres y que la autoridad está diciendo es un tema político nada más, o que el cártel inmobiliario de Benito Juárez fue el que generó esto. Yo creo que pues, por más que sean 100 edificios o 200 o los que hizo el cártel inmobiliario, creo que difícilmente se justifica toda la problemática que venimos cargando de décadas y que efectivamente se puede verificar pues yendo simplemente a Valle de Bravo o leyendo todo lo que se publicó durante tantos años al respecto de la crisis que vendría, que ya llegó. Ahora, es posible que no haya un día cero, como se ha dicho en las últimas semanas, que el 20 y tantos de junio se va a acabar, el 26 de junio se va a acabar el agua. Posiblemente eso no es cierto, pero lo que sí es un hecho es que hay tandeo, se está secando Valle de Bravo y hay documentos publicados académicos desde hace 20 años. Y que abres la llave y hay lugares en donde no sale agua, ¿no? Digo, en Iztapalapa estar muy acostumbrados. Y mira, además de todo lo que dice Carlos, en las zonas altas de Coajimalpa, de la Magdalena Contreras o de Tlalpan, pero hemos visto esta falta de agua en alcaldías como Miguel Hidalgo, Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc, donde a estas alturas del partido no faltaba el agua. Y mira, más allá de todo lo que dice Carlos, tampoco están dados los incentivos para que nosotros hagamos el menor uso posible del agua, que utilicemos estrictamente la necesaria. Pero mira, para ponerle números a lo que decía Carlos, el sistema Cutzamala está integrado por 6 presas en el estado de Michoacán, en el estado de México. La más conocida es la de Valle de Bravo. Y según el último reporte, el sistema Cutzamala tiene ahorita 39% de almacenamiento, cuando lo normal es un 75%. O sea, sí hay sigue habiendo una tercera parte, prácticamente la mitad, ¿no? Prácticamente la mitad. Ahora, más allá de todo esto, yo creo que hay que ver cuáles son los incentivos que se tienen que generar entre nosotros para hacer un mejor uso del agua, para no desperdiciarla, y ahí simple y sencillamente falta muchísimo por hacer, porque una es la parte que le toca a la naturaleza por el lado de las lluvias y que se vuelvan a llenar las presas, y otra es la parte estrictamente económica que nos toca a nosotros. Y lo primero que hay que tener en cuenta, Manuel, es saber, el agua no es un derecho, el agua es un satisfactor que satisface la segunda necesidad más apremiante que tenemos los seres humanos, que es beber. La primera es respirar, la tercera es comer. Pero el agua es un satisfactor y proveerla cuesta. Y si cuesta, genera un precio que alguien tiene que pagar.
¿Qué es lo ideal? Que lo pague íntegramente el consumidor para que sepa realmente cuál es el precio y esto genere un ahorro del agua, porque no se está pagando el precio real. Hoy se paga muy poco. A ver, se calcula que más o menos al gobierno, hay distintas cifras que yo he leído, pero el que le cuesta más o menos 30 pesos el metro cúbico y te lo están cobrando a 10. O sea, tiene un subsidio y esto genera despilfarro, ¿no? Pero tú tocas este tema y inmediatamente te catachan de insensible, de que cómo es posible que pretendas que la gente pague el agua. Bueno, es que, a ver, proveer el agua cuesta y si cuesta te genera un precio que alguien tiene que pagar. Si no, estamos como estamos, Lucy. Bueno, definitivamente hay una crisis. Discurso, esta insistencia por parte de ciertas voces de la autoridad o voces gubernamentales que quieren achacar el problema a una exageración por parte de los medios de comunicación, definitivamente no están reconociendo el problema. Y dicen por ahí que el primer paso para resolver un problema es precisamente reconocerlo, ¿no? Tendríamos que empezar por ahí. Pero si ya lo niegas, ahí, está en China. tache, ya empezamos mal. Pero por otro lado, sí creo que estamos ante una tormenta perfecta en el sentido de que en medio de este proceso electoral, claro que el tema, así como muchos otros, se va a politizar y ya lo estamos viendo y eso desafortunadamente no nos ayuda en absolutamente nada a los ciudadanos. Cuando, de hecho, todas las voces expertas, todos los organismos, lo que señalan es que al contrario, en estos momentos tendría que haberse ya declarado una emergencia nacional a raíz de lo que se está viviendo por la escasez del agua. Y no solo es el Valle de México, porque sí, yo sé que en estos momentos el Cutzamala, digamos, ha acaparado los reflectores, pero estamos hablando de que México al día de hoy es el segundo país con más estrés hídrico en América Latina después de Chile, sí, en pleno 2024. El 70% de nuestro territorio experimenta algún tipo de sequía. De hecho, de los 652 acuíferos que hay en el país, 157 están sobreexplotados. La lluvia acumulada en este 2024 tiene un déficit del 30% y registros de la CONAGO demuestran que el mes pasado ha sido el más seco del que se tenga registro en 83 años. Y el 23 fue Ahí un año están las sequísimo, cifras. y el 22 venía de serlo y el 24 va a ser más todavía. A seguir superando. Entonces, aquí es donde claramente no empata, ¿no?, la realidad con el discurso y entonces es donde estamos los ciudadanos atrapados en medio de esta guerra de política y desafortunadamente lo último que hay es soluciones. Y por último, si vemos incluso el presupuesto asignado para este 2024 en el presupuesto de egresos para el ejercicio de este año, para el TEMAS y para Conagua, hubo incluso una reducción en el presupuesto. A pesar de que todas las señales estaban ahí, de que venía esta crisis, hubo una reducción del presupuesto para la Conagua y también para el sistema, para toda la infraestructura hidráulica de hasta un 30%. Fue de lo que hablaba Carlos Ursúa en su artículo, ¿no? El fallecido exsecretario de Hacienda del presidente López Obrador, que después se pasó al equipo de Xochitl. Yo pienso que más que la tormenta perfecta, vendrá la sequía perfecta, ¿no? Porque tristemente, nos estamos enfrentando Ojalá a viniera la tormenta. Ojalá llegara la tormenta, porque falta un montón para la temporada de lluvias. Y añadiendo a ese 75% que tiene México en sequía, algún tipo de sequía en este momento, alrededor del 45% es severa, de esa sequía en todo el territorio nacional. Yo creo que aquí va siendo hora de que no nos alertemos porque se politice el tema, porque que se politice algo implica que está a flor de piel como preocupación ciudadana y aquí tendrían que hacer un esfuerzo los candidatos, candidatas, para decir cómo le van a entrar al tema, ¿no? Y de quién fue la responsabilidad. Es momento incluso posiblemente de que se llegue a un tema legal en donde se le ponga una responsabilidad administrativa a los servidores públicos que sean omisos al respecto, es decir, que si esto se va agravando año con año, alguien eventualmente tenga que pagar algún tipo de consecuencias si está en un cargo público y no hace nada, porque efectivamente la sequía está aquí y estamos todos preocupados de cómo vamos a ahorrar, que creo que es una responsabilidad cívica muy importante, pero encima de ello, hay alguien que planifica, que ve dónde hay fugas y que no hace nada. A ver, responsabilidad. ¿Quién es el responsable de ese 40% que es el porcentaje que se viene manejando de fuga de agua? Porque no es un 4% que de pronto por ahí una fisura en una tubería y está goteando, es el 40%. No, ahí sí es el sistema de aguas de la Ciudad de México. A ver, ¿quién es el responsable
responsable de eso? ¿Quiénes son los responsables? Porque es una irresponsabilidad mayúscula. Ahora, se viene hablando desde hace años de ese famoso 40%. ¿Qué se ha hecho? Bueno, y si eso tomas en cuenta lo que dice Lucy, hay menos presupuesto. No solamente es qué se ha hecho o qué no se ha hecho, se va a hacer menos este año. Ahora, la realidad ahí está. Y las palabras te alcanzan a veces para disfrazar, para disimular, para envolver o para tratar de construir, digamos, en una narrativa. Pero cuando abres la llave y no sale, y cuando no hay palabra que soporte, digamos, el argumento que se repite una y otra vez de que sí hay agua y de que no estábamos ante una crisis, como lo dice en el gobierno de la Ciudad de México, pues eso tarde que temprano te estalla, porque la realidad es terca, es necia, porque abres la llave y no sale agua. Y hay zonas de la ciudad, alcaldías enteras, en donde hace mucho que no sale agua. Y no solo eso, donde el recibo del agua llega puntualmente, eso sí, el suministro puede no llegar, puede haber tandeos, puede haber pues estos recortes, pero el recibo ahí está puntualito. No se vale, evidentemente los ciudadanos y los que lo están padeciendo, no solo ahora, sino de años, pues va a llegar un punto, y ya lo estamos viendo, un día sí y otro también, con estas manifestaciones, estas personas desesperadas que están exigiendo pues el suministro de agua. Y no solo eso, no se está viendo casos de éxito que sí se han logrado, por ejemplo, en otros países donde también se han enfrentado a este tipo de crisis, pero partimos de lo mismo. Si ni siquiera se está reconociendo que hay un problema, pues no vamos a ver soluciones, mucho menos en el corto plazo. Quizás en el largo plazo, y uno esperaría, ¿no?, que en estos momentos ya le entremos al tema, ¿no?, un debate serio, un plan a largo plazo, un proyecto país, ¿no?, de cómo resolver una crisis hídrica de esta naturaleza de aquí a los próximos 5 o 10 o 20 años. ¿Qué nos espera? Hay una tragedia adicional, y es que no vemos en el escenario un plan de captación de agua, tema del que se ha hablado en México durante también 20 años y nadie hace nada al respecto, ¿no? A lo mejor hay algunas casas de interés social en zonas, algunas marginadas quizá de la alcaldía Tlalpan, en donde se han hecho algunos esfuerzos, pero no tenemos una planificación integral para capturar agua. Aquí llueve en la capital de nuestro país probablemente todo lo que se necesita para el consumo, es decir, así como llueve, sí, así se va por el... Cuando llueve, hasta nos inundamos. Hasta nos inundamos. Cuando llueve, ¿no? Sí, yo hablaba con personas de Israel hace unos días y me decían, es que México no puede ser que desperdicie el agua así, porque en Israel, por ejemplo, que es uno de los grandes ejemplos mundiales de, pues hacen llover en el ejército, ¿no? En el desierto, perdónenme, hablando de Israel y el ejército. Pero lo que sí es un hecho es que hay una problemática en donde no hay un plan. Existe el agua, llega durante varios meses, llueve mucho aquí, por ejemplo, donde estamos, en la zona de Tlalpan, en la Magdalena Contreras, en Coajimalpa, llueve menos en Cuauhtémoc, en Iztapalapa, en fin, se sabe cuál es el diagnóstico, se sabe cuánto llueve y se sabe por dónde se va, y nadie hace nada. Ahora, mira, y es que ahí estamos hablando de un doble desperdicio. A ver, el desperdicio de agua de quien deja la llave abierta mientras se rasura, lo cual es criminal, pero el desperdicio de todo el agua que llueve y no se recoge de alguna manera cuando no creo que sea muy difícil, ¿verdad? A ver, se me ocurre, ¿no? A ver, a nivel muy casero, pues sacas cubetas al patio y que se te llenen. Y las utilizas para lavar, para cocinar. Porque, a ver, el agua te quita la sed y es la primera satisfacción que te da el agua. Pero necesitas para cocinar, necesitas para lavar, necesitas para regar. Y luego está la calidad del agua que llega. Bueno, esa es otra. Cuando llega donde llega. Esa es otra. ¿No? El color con el que llega la calidad del agua en zonas en donde además les cobran y tienen que pagar una pipa, garrafones, otras formas porque esa agua no la pueden consumir. Sí, porque desafortunadamente, y como suele ocurrir en muchos temas en este país, cuando existe ese vacío por parte del Estado y lo que tendría que ser los servicios básicos, pues entra alguien, evidentemente, a llenar ese vacío. Y en estos casos, pues en el mejor de los casos sí están los servicios de pipas, pero en el peor, pues están los piperos que hacen su agosto y entonces se dedican incluso al huachicol del agua, y claramente no estamos hablando de agua potable, ¿no? Que cumpla con los mínimos pues registros de calidad, ni mucho menos, y aún así la gente está dispuesta a pagarlo y a precios exorbitantes, porque de ese tamaño es la desesperación. Por eso resulta hasta insultante que insistan muchos de estos actores políticos en llamarlo una exageración, ¿no? Por parte de la gente y los medios, y que son invenciones. Sí, ¿con qué cara un vecino a una vecina de una alcaldía en donde no hay agua
le dicen que está inventando, No sea usted que es un exagerado. asunto político. Sí, que son inventos. Quien lo está politizando mal es quien niega que exista una situación de estrés al respecto, ¿no? Y mejor haría, de hecho, ante la crisis que es evidente que vendrá, ¿no? Con estos fenómenos climáticos globales, pues esto se va a recrudecer en los meses del calor. Ya viene marzo, abril, mayo, que van a ser los meses difíciles, excepción hecha si empieza a llover, cosa que pues no necesariamente es lo más común, sino hasta junio, ¿no? Entonces, mal hacen pues el propio presidente de la República, el jefe de gobierno, en decir, pues aquí no hay más que un tema político, está este tema del cártel inmobiliario. Yo creo que sería mejor reconocerlo, hacer un plan mínimo, estos gobiernos están terminando, y sobre todo los candidatos decir, pues el plan de largo alcance es tal, y el legislativo empezar a subir la barra de la exigencia para que los servidores públicos hagan algo al respecto, y si no, responsabilidades administrativas. Mientras tanto se van a echar la bolita, ¿no? Porque estamos en campaña. Y se van a acusar unos y otros de lucrar con... Pero como tú dices, pues el día que Por la situación. el votante, el elector, abra el grifo y no salga agua, no, o te digan solamente 2 días a la semana puedes llenar algún tambo, o ve y compra una pipa, todo este tema, pues yo creo que se te van a quitar las ganas de votar por el mismo de siempre, ¿no? Y compras la pipa suponiendo que tienes una cisterna donde meter el agua, porque si no tienes que meter en... Es complejo, ¿no? Para ver, un Y político... es la ilegalidad, y es la Sí, corrupción. además, ¿no? Las clientelas. Sí. Un político todo lo politiza, y en estos tiempos todo, ¿cómo le podemos llamar? Pues, ¿cómo le podemos llamar? Lo captura para su beneficio, ¿no? Lo electoriza, por decirlo de alguna manera. Pero tú acabas de decir una cosa muy interesante, eso se podría politizar de buena manera. A ver, un político que reconozca el problema y empiece a dar soluciones, a proponer soluciones, ya nos sentamos esto, y no decir, bueno, pues es que esos señores, esas familias que se están quejando que no tienen agua, pues nada más falta que es un complot en Porque eso contra de requiere- Palacio La Nacional. verdad es ¿no? que además al presidente se le fue el tema, Recursos, porque el sí. presidente es experto en decir, el periodo neoliberal durante los últimos 35 años tuvimos tal y cual problema, y pues se le fue, y de repente aparece, y en Oye, y fíjate que no aquí puede hacer el nada, problema sí viene desde sexenios anteriores. Bueno, sexenios donde gobernaba la izquierda. Así es, también aquí en la Ciudad de No, y México. por ahí lección, echar la culpa al sexenio en la Ciudad de México de Miguel Ángel Mancera, como si antes y después no hubiera habido algo más, ¿no? Por supuesto que en ese se dejó de hacer mucho, pero en el de antes, o en los de antes, y en Sí. los que vinieron después, Y- también. Y ahora, Manuel, lo que cada uno de nosotros podemos hacer, esto suena lógico, pero hay mucha gente que lo hace, pues es economizar lo más posible el agua, ¿no? Realmente utilizarlo. Pues eso ya quedará en... Dicen del famoso filósofo Séneca que alguien un día le dijo, oye, es que te bañaste muy rápido. Sí, pero no quiere decir que me haya bañado mal. Arturo, Todos gracias. como Séneca o Séneca, Gracias, de Epicteto, volada no sé a todos. cuál de los dos. Gracias, Bueno, Carlos. Lucy, muchas gracias. Hasta mañana, pasa. no sé si